Cuando menciono las crisis por las que están pasando otras denominaciones religiosas, especialmente denominaciones protestantes, no lo hago porque me regocijo en las dificultades, en los problemas y los sufrimientos de otros, ¿no? Sino porque es importante que los católicos aprendamos la lección de lo que puede significar un camino sinodal, entre comillas, es decir, donde las cosas fundamentales se pongan en discusión. Y es verdad que el Papa Francisco ha dicho numerosas veces, esto no es un parlamento, esta no es una democracia, acá no vamos a discutir o a cuestionar las verdades fundamentales, sino que estamos hablando de una realidad pastoral, de acuerdo, pero las palabras repetidas del Papa y su preocupación repetida sobre el sínodo no cambian el hecho de que los alemanes hayan hecho la locura que están haciendo, ¿no? Donde si aplican lo que han decidido en su camino sinodal, la bendición de las parejas homosexuales, o sea, básicamente el matrimonio, solo que con otro nombre, ¿no? Es decir, transformar radicalmente uno de los 7 sacramentos de la Santa Madre Iglesia, intocados a lo largo de la historia. Y entonces ahí nosotros vamos a ver una iglesia entrando verdaderamente en apostasía. Entonces las advertencias no bastan, ¿no? Que el Papa señale esto no basta. Hay malos ejemplos y esos malos ejemplos tienen sus consecuencias, ¿no? Entonces, y esto sucede cuando especialmente existe este pseudo consenso de creer que nosotros tenemos que adaptarnos al mundo, que la forma de avanzar en el mundo moderno, de actualizarnos, entre comillas, para que la iglesia se quede viva, ¿no? Es la de adaptarse al mundo moderno. Miren, hermanos, desde que yo comencé la vida, digamos, del periodismo católico, cuando tenía 19 años, si hubiera recibido 10 centavos de dólar por cada vez que me dicen, si la iglesia no hace esto, y en esto pongo una raya en blanco y rellénala por la palabra que sea, acepte el aborto, permite el control de la natalidad, permita que los sacerdotes se casen, permita el divorcio, que los divorciados vueltos a casar reciban la comunión, llena con cualquiera de las cosas ahí, deja la línea en blanco, ¿no? Y llénala como quieras. Si recibiera 10 centavos de dólar por cada vez que me dicen la iglesia se va a quedar sin gente, ¿no? Sería millonario. 10 centavos, ¿ah? No estoy diciendo ni siquiera $1 norteamericano, que es lo que deberían pagar los que dicen esas tonteras, y más todavía, pero digamos, 10 centavos. Y lo que no entienden es, primero, eso no es así, ¿no? Y en segundo lugar, a la iglesia no le importa, porque no es un partido político. Un partido político, cuando pierde gente, cuando un político pierde gente, inmediatamente se retracta, ¿no? Publica una disculpa o retrocede por lo menos a medias, porque le interesa el número de gente que lo apoya, porque de eso depende su subsistencia. La iglesia, la subsistencia de la iglesia depende de su fidelidad a Jesucristo, no de su popularidad. Entonces, si al final, como decía el cardenal Ratzinger, ¿no? Si al final los que quedan cuando Jesucristo viene por segunda vez, ¿no?, ya triunfantes, son 4 católicos, Jesucristo va a haber cumplido con la iglesia, con su promesa de que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la iglesia, porque esos 4 que quedan, no dijo 4, ¿no? Dijo una pequeña minoría, yo digo 4, ¿no? Pero porque esos 4 que quedan son la iglesia fiel. Y probablemente el Señor los encuentre perseguidos, acosados, ¿no? Practicando en las catacumbas, sabe Dios. Entonces, esa adaptación es una adaptación catastrófica, y hay un nuevo ejemplo ahora con los metodistas unidos en los Estados Unidos, ¿no? Los United Methodists. Los metodistas son la segunda denominación protestante más numerosa de los Estados Unidos. La más grande son los bautistas, como saben ustedes,
Y la más grande de las denominaciones es la católica, pero juntadas todas las protestantes son la mayoría, son, digamos, 3/4 de los creyentes barra practicantes en los Estados Unidos, ¿no? Y los metodistas unidos están en un proceso de total catástrofe. ¿Qué cosa sucedió? Que cuando los metodistas del mundo se reunieron, resulta que una creciente mayoría son del África y del sudeste asiático, ¿no? Pero obviamente el metodismo comenzó en Estados Unidos con Wesley y en Canadá, y entonces está en Estados Unidos, en Canadá, un número en Inglaterra y en otros países angloparlantes, y son, digamos, las partes de la iglesia más rica, ¿no? Ellos tienen una reunión cada 4 años de coordinación y cada 10 años, me parece, acá podría estar equivocado, podrían ser 7, ¿no? Y me disculpo por no haber confirmado esta información antes de grabar este punto de vista, pero en un periodo un poco más largo que esos 4 años, tienen una reunión para revisar el libro común, es decir, el conjunto de normas que tiene que regular a todas las denominaciones, ¿no? Y tuvieron una reunión justo antes de la pandemia y tenían que tener otra reunión, y esa reunión la pospusieron exageradamente hasta el 2024, el próximo año, cuando pudieron haberla tenido el 2022, el 2023, pero digamos, como la cúpula de los metodistas es una cúpula bastante progresista, bastante liberal y en consecuencia muy paranoica con que nos vamos a enfermar y nos vamos a morir de COVID, que por si acaso, yo no soy un negacionista. Y como yo he dicho, yo me he vacunado y creo en la libertad de los católicos de pensar libremente sobre este tema, ¿no? Yo, una persona de riesgo en el grupo de edad que se estaba muriendo, efectivamente se estaba muriendo, me vacuné, ¿no? Y no creo que todo el mundo igual tenga que vacunarse, pero esa no es una colina en la que voy a morir, así que no me interesa si está de acuerdo o no está de acuerdo, no me interesa. Esa no es la colina donde yo voy a morir, ¿no? Pero lo que pasó es que en la última reunión, sabiendo que hay un grupo importante de metodistas que no es la mayoría, no es ni remotamente la mayoría, deben ser un quinto o máximo un cuarto, están completamente empecinados de que hay que aceptar los, entre comillas, matrimonios homosexuales, que hay que aceptar a los homosexuales como ministros y como obispos no célibes, o sea, homosexuales practicantes, ¿no? Que tienen que ser aceptados como ministros y como obispos, es decir, no solamente a cargo, digamos, de una iglesita, ¿no? Sino también de todo un territorio, ¿no? Parecido a una diócesis católica. Y este empuje ha sido feroz. Es básicamente, como en muchas cosas, el tema de la sexualidad y de la ideología de género. Entonces, el grupo partidario de asumir las posturas de la ideología de género es un grupo muy fuerte y muy agresivo, extremadamente agresivo, pidiendo que se cambie la doctrina, pidiendo que inmediatamente se acepte la homosexualidad en cualquier forma, en cualquier circunstancia, ¿no? Transexuales, etc. Y en ese evento, en esa reunión antes de la pandemia, se presentaron a la reunión mundial de los metodistas 3 propuestas diferentes por las que había que votar. Una propuesta que decía: aceptemos
la homosexualidad como algo absolutamente natural, dado que la ciencia, entre comillas, ya lo acepta, e integrémoslo completamente y cambiemos cualquiera de las normas que hoy en día rechazan la integración de cualquier forma de género, según la ideología de género, participando plenamente de todos los beneficios y potestades de la denominación. Esa era la primera propuesta. La segunda propuesta era la propuesta llamada conservadora, donde se decía, no, tenemos que seguir 100% con lo que enseña la Biblia sobre la castidad, sobre las relaciones homosexuales, que significan que nosotros tenemos que acoger a las personas homosexuales, pero no podemos permitir las conductas homosexuales porque son pecaminosas como cualquier otra conducta sexual fuera del legítimo matrimonio. Y hubo un grupo presentado, digamos, por los líderes que propuso una tercera alternativa que era una alternativa intermedia, entre comillas. Y esta alternativa intermedia es la que propuso, como digo, los directivos y consistía en lo siguiente. Vamos a crear una situación en la que las denominaciones en determinadas regiones, por ejemplo, mucho en la costa pacífica y en el noreste de los Estados Unidos, ¿no? Donde están las denominaciones más liberales, y en algunas ciudades del centro norte de los Estados Unidos, como pueden ser Chicago o Detroit, por ejemplo, que estas comunidades que quieran aceptar la homosexualidad, la acepten, pero que esa no sea la norma que regule a toda la denominación. Y que aquellos que no quieren, ¿no? Y aquellas denominaciones o parroquias, entre comillas, ellos le llaman iglesias, ¿no? Entonces, que estas parroquias, el equivalente de una parroquia que no quiera, aunque esté en una diócesis liberal, digamos así, tenga el derecho, si la mayoría quiere, en no tener una persona homosexual como su líder, todos los que viven en países en el sudeste asiático, en países conservadores que se guían por las enseñanzas de la Biblia, que mantengan su propia práctica. En consecuencia, lo que estaban proponiendo es dos religiones bajo un mismo paraguas, porque son dos religiones, ¿no? Entonces, el grupo que quería mantener la tradición dijeron, oye, eso es inaceptable, o sea, ¿para qué van a seguir llevando el mismo nombre? Porque si al final el libro de disciplina, ¿no? El libro fundamental, tiene que definir si seguimos o no con la orientación bíblica, porque recuerden ustedes que eso se define básicamente por democracia, porque no tienen un papa, a diferencia de nosotros, ¿no? Entonces, esa es una iglesia sinodal, ¿no? Todo se define y se redefine cada 7 o 10 años, ¿no? En esta revisión de Book of Discipline, del libro de la disciplina, ¿no? Entonces, el libro de la disciplina, ¿qué va a decir si eso es lo que debe normar? Entonces, no podemos dejar esta práctica puesta así. Votaron y ganaron los llamados tradicionales o conservadores, ¿no? Ganaron. La fórmula intermedia esta de que sigamos conviviendo no consiguió suficientes votos. De hecho, fue la menos votada. ¿Por qué? Porque el segmento, digamos, de ideología de género y los tradicionalistas fueron los sectores que más votos jalaron, ¿no? Entonces, a la hora de perder el grupo de la ideología de género, el grupo pro, digamos, presión LGBT, decidió decir, bueno, entonces escribamos unas normas para aquellos que se quieren ir de la iglesia, ¿no? De tal manera que, como no vamos a encontrar un punto de encuentro, y la próxima reunión, donde ya va a ser una reunión doctrinal, la que no sucedió, que debió ser el 2021, pero que se pospuso hasta el 2024, ¿no? Hasta el próximo año, una reunión doctrinal, para volver a discutir el tema homosexual, porque así es, ¿no? O sea, siguen presionando hasta que se acepte. Si en un sínodo, si en una reunión se rechaza,
Ellos no dicen, bueno, ya se rechazó y se quedan tranquilos. No, siguen insistiendo hasta que se apruebe. Entonces, resulta que como esta reunión doctrinal se volvió a posponer, el camino para salir de la denominación, que es un camino más o menos complicado, toda congregación, es decir, una parroquia, digamos así, el equivalente a una parroquia, 3/4 tienen que votar a favor de separarse de los metodistas unidos, ¿no? Luego tienen que pagar una cantidad por la propiedad del terreno y el consejo regional de cada una de estas comunidades o parroquias, digamos así, tiene que aceptar la salida, o sea, todo un camino, digamos, burocrático, ¿no? Y costoso económicamente, porque hay que pagar el derecho por el templo, ¿no? Para quedarse con el templo. Resulta que fueron los conservadores los que utilizaron este camino que los LGBT habían creado para ellos salirse de la iglesia, ¿no? Entonces, durante estos años, lo que ha sucedido es que hasta ahora más del 20% de las denominaciones se han salido y se han congregado en una denominación que se llama los Global Methodists, no United Methodists, no los metodistas unidos, sino los metodistas globales, ¿no? Donde los grupos que mantienen la tradición en las regiones tradicionales de los Estados Unidos, ¿no? Y donde están las iglesias más grandes de los metodistas, han decidido salirse. Entonces, recientemente, uno de los líderes dice: esta es una tragedia, ¿hasta cuándo va a terminar? Ya quiero que dejemos de pensar en el pasado, en los que se están saliendo, pensemos en el futuro, pensemos en salir al encuentro de todos aquellos que sufren, de todos aquellos que están alejados de Jesucristo, en vez de que los cristianos nos estemos peleando. Yo estoy de acuerdo con eso, pero ¿por qué se están peleando los cristianos? ¿Quién inició esta batalla? ¿Quién la inició? Y acá recuerdo a un pensador conservador norteamericano, que no es católico, pero que ante la queja del movimiento trans, ¿no? Del movimiento ideológico trans, no estoy hablando de las personas transexuales con sus sufrimientos, con sus dramas, estoy hablando del movimiento trans y la enorme batalla que hay en Estados Unidos y en otros lugares, donde se están quejando de cómo están prohibiendo leyes en distintos estados. Este pensador dijo: ustedes comenzaron esto, no nosotros, ustedes. Ustedes son los que dijeron: no, yo no solamente quiero vivir mi vida como yo la quiero vivir. Tienes el derecho ante la gran mayoría de leyes norteamericanas. Tú comenzaste a imponer a que cambiemos el lenguaje, como sucede en el español, ¿no? El equivalente en español sería comenzar a utilizar todes en vez de todos y todas, ¿no? En cambiar los pronombres de acuerdo a lo que la persona sea, en cambiar todo el lenguaje, simplemente porque una pequeña minoría dice que se sienten así, y que esto se imponga en la educación pública y que los libros digan eso y le enseñen a mis hijos algo que yo no quiero que mis hijos piensen, y que los profesores se impongan sobre los hijos. Ustedes comenzaron esto. Lo que nosotros estamos haciendo es defender el sentido común y lo que siempre ha sostenido la sociedad. Ustedes comenzaron esto y nosotros vamos a tener que acabarlo. Entonces, para aquellos que permitieron ir en contra de las enseñanzas bíblicas, porque acá ni siquiera estoy hablando de la doctrina, porque ellos, en el fondo, los metodistas tienen una autoridad suprabíblica, ¿no? Que es este libro de las disciplinas. Y ellos terminan interpretando la Biblia. Miren, terminan haciendo lo que dicen que los católicos hacemos y que hacemos muy mal en hacerlo. Entonces, estas peleas no se van a acabar diciendo ya paz, por favor, paz. No hay paz si no hay verdad. No hay paz si no hay verdad. Y en consecuencia, lo que está pasando con los metodistas unidos, que es una catástrofe en cámara lenta, ¿no? Y que yo estoy siguiendo desde el punto de vista informativo, es algo que nos está contando una vez más, como lo ha pasado con los anglicanos, una historia para que seamos cautelosos, muy cautelosos, nosotros los católicos, y muy agradecidos
de que tenemos una iglesia con una doctrina santa y con una autoridad como la autoridad pontificia. Que tengas un buen día.